Antes que nada, le voy a recordar que en este video voy a ahondar en algunos temas políticos y sociales de Argentina durante el tema de la dictadura, así que los que no quieran saber sobre ese tema son libres de abandonar el video, no se preocupen, no hay problema. Los que quieran interesarse sobre el tema, sean bienvenidos. Empecemos. Como ya todos sabemos, El Eternauta es un éxito mundial. Hasta el mismísimo Hideo Kojima compartió en sus redes sociales la serie, aunque me interesaría saber cómo subtitularon o doblaron la escena inicial jugando al truco. Pero en este canal ya hablé un poco sobre El Eternauta ya en el 2023 cuando se presentó el primer teaser. Pueden ver el video, en algún lado lo voy a poner. Ya sé que tiene algún que otro dato menor incorrecto, pero con la ayuda de ustedes esa información se fue parcheando en la parte de los comentarios. Y ahora toca hablar de algo que es bastante serio. Tanto en la lectura original de la novela gráfica como en la serie de Netflix, como habrán notado, no se nombra ningún partido político, así como tampoco ninguna ideología. Aún así, entre 1976 y 1983, la dictadura argentina prohibió esta obra. Y no solo eso, en el 2012, el entonces jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, prohibió en las escuelas porteñas El Eternauta. Pero, ¿por qué hizo esto? Tenemos que empezar por el principio, y el principio es que la obra de Héctor Germán Oesterheld y el ilustrador Francisco Solano López trata de, e intentaré ser lo más resumido, una invasión que ataca a nuestro mundo. Aún así, todo es narrado desde el punto de vista de nuestro protagonista en Buenos Aires, Argentina. Y para combatir esta invasión no se hace hincapié a un héroe salvador como nos venimos acostumbrando en productos extranjeros. Todo lo contrario, acá quienes tienen el protagonismo en esta épica aventura son siempre un grupo de personas, ya sean grandes o pequeños grupos, creando así el lema de esta aventura: nadie se salva solo, donde Oesterheld considera más valioso un conjunto de personas unidas que el héroe solitario que triunfa sin ayuda de nadie. Y esto está presente tanto en la novela gráfica como en la serie de Netflix. Ahora volvamos a la pregunta inicial: ¿por qué la dictadura militar y Mauricio Macri censuraron esta obra? ¿Qué tienen en común estas ideologías supuestamente distintas? Spoiler alert, no son distintas. Si bien la obra no menciona ni tiene un partido político o ideología de forma explícita, con excepción de una sola viñeta, donde se puede ver en el fondo sobre una pared un graffiti que dice "Vote Frondizi", quien sería luego el presidente constitucional argentino. Es una analogía sobre los golpes de Estado. Mientras Oesterheld escribía la obra, Argentina vivía entre gobiernos de facto. En 1957 se encontraba Pedro Eugenio Aramburu, quien fue el impulsor de la desperonización, la persecución de los peronistas, y secuestró literalmente el cadáver de Eva Perón. Un montón. Alguien necesita como ayuda de un psicólogo bastante urgente, ¿no? Y como es común, con el pasar del tiempo hubo reediciones e incluso un segundo tomo. Y por esto mismo, entre los gobiernos de facto podemos nombrar al de Juan Carlos Onganía, que entre sus logros se caracterizó por ser el único en la historia argentina en disolver los partidos políticos y declarar el Estado burocrático autoritario. O sea, el milico más tranquilo que tuvimos. Y abro un breve paréntesis acá. No vino gratis este Estado autoritario. Esto fue lo que motivó a la creación del infame grupo Los Montoneros, que ajusticiaron a Aramburu, y esto conllevó a la posterior caída del gobierno. Cierro paréntesis. Y luego de Onganía vino el infame proceso de reorganización nacional, que inician el golpe de Estado en 1976, apoyado por, abro paréntesis, recordad quiénes apoyan estos movimientos, porque es la base de la derecha argentina. Cierro paréntesis. Sectores civiles conservadores, el empresariado que cuenta con mucho poder adquisitivo acumulado y la Iglesia Católica. La religión es algo que va mutando. Hoy en día, por ejemplo, el sionismo tiene un poco más de peso en el gobierno que estamos viviendo. Los logros de este proceso, entre lo más destacados, fueron el terrorismo de Estado, que incluía asesinatos, secuestros, torturas,
desapariciones forzadas y el robo de bebés con el ocultamiento de sus identidades. Ustedes se preguntarán por qué estoy repasando todo esto. De hecho, lo estoy haciendo muy por arriba porque este canal obviamente no es de historia. Aún así necesito darles el contexto, ya que Oesterheld, desde su publicación del Eternauta hasta su desaparición forzada, pasó por todos estos gobiernos de facto. Y su obra prima no solo le costó la vida, sino también a sus 4 hijas, 2 de ellas estando embarazadas. Pero no nos adelantemos, porque tenemos que explicar qué fue lo que le molestó tanto a los gobiernos de facto para censurar su obra. El Eternauta es una alegoría a todo esto mencionado, gobiernos de facto. Como lo más evidente, el héroe en esta épica aventura somos todos. Unidos se puede vencer a un enemigo en común, resistiendo y ser subversivo ante quienes intentan imponernos regímenes de esclavitud. Por esto mismo, vemos cómo muchas personas que intentan salvarse por su cuenta terminan perdiendo la vida. En la serie lo podemos ver en la pareja que roban en la farmacia al protagonista Juan Salvo, o también al grupo de vecinos que deciden crear un grupo vecinal y defender su posesión en la casa de el Tano Favilli en vez de seguir todos juntos. Y luego vemos que esa decisión le costó la vida a todos menos a uno que logró salvarse de milagro. Aunque tengo mis dudas ahí, ¿se salvó o es uno de ellos? Esto nos lleva a los denominados hombres robot, que son los civiles controlados por los manos. Ya voy a hablar de ellos. Estos actúan como infiltrados. En el cómic esto se resuelve con una implantación de un chip en la cabeza de las víctimas. El chip en los años 50 serían los medios propagandísticos, radio principalmente, periódicos y televisión. Esto último en menor medida porque tener TV en la Argentina en esa época era de alguien moderadamente adinerado, que te querían hacer creer que las ideologías de derecha son la mejor opción. Hoy en día los medios propagandísticos son principalmente las redes sociales que te dicen qué pensar y te hacen creer que el Estado es malo, tener vacaciones es algo inmoral, que pagamos muy poco por los servicios, etc. O ser tener derechos y conquistas es pésimo. Los cascarudos y gurbos, que estos últimos aparecerán en la segunda temporada, representan a la fuerza militar básicamente, ya que son los alienígenas más difíciles de vencer por su coraza que resiste los disparos y tienen una fuerza descomunal, especialmente los gurbos, unos bichos de 15 metros de altura y tienen la fuerza de bestiales tanques de guerra. Estos también son controlados por los manos. Y tenemos los manos. Estos representan a la cara visible de la invasión. Los comandantes de facto son quienes se encargan de insertar el chip en las cabezas a los humanos para controlarlos, así como también controlan a los cascarudos y gurbos. Estos representan a todos aquellos que promueven estas ideologías, que pueden ser desde periodistas ensobrados, intendentes, gobernadores, y hoy en día los equivalentes serían los influencers, youtubers, streamers, cripto bros, etc. Aún así, en el relato se los representa a estos seres como agentes extorsionados por ellos, que ahora hablaremos de estos últimos, ya que le implantan una glándula del terror al nacer para poder controlarlos. Es por esto mismo que los manos cometen estas atrocidades, ya que recuerden que son quienes dan la orden de aniquilar a la raza humana sin dudarlo, porque si los manos demuestran un mínimo de miedo, esta glándula del terror segregará un veneno que los mata instantáneamente. Por esto mismo podemos ver en la obra que los manos no son seres necesariamente malvados, todo lo contrario, ellos admiran la belleza de nuestro mundo y la rebeldía de la cultura humana, pero se ven forzados a actuar en contra de nosotros como si representara a todos aquellos que militan causas de derecha, no porque quisieran, sino porque se los obliga. Al menos en ese entonces se vivía así en nuestro país, personas con miedo, pero no les quedaba otra que obedecer para no perder empleos o peor aún, familiares o sus vidas. Y por último están ellos, que son los villanos principales de la obra. Son unos seres siniestros e ingeniosos. Jamás se les logra ver el rostro, ya que no tienen forma. Son algo así como Galactus en la película de los Cuatro Fantásticos. Estos villanos son quienes colonizaron el planeta de los manos y obligan a que trabajen para ellos. Y su objetivo es dominar todo el universo con su alta tecnología. Y ellos pueden hacer la alegoría a dos situaciones que se estaba viviendo en Latinoamérica
Latinoamérica en esa época, primero puede representar tranquilamente a estos generales del ejército que gobernaban nuestro país a lo largo de todos los gobiernos de facto que tuvimos y que fui mencionando al principio del video. Y si nos ponemos súper conspiranoico, calza perfectamente en el llamado Plan Cóndor, una campaña de represión política y terrorismo de Estado que, si bien no sucedió en 1953 al momento de la creación de la obra, se terminó de llevar a cabo en 1975, orquestado por nada más ni nada menos que Estados Unidos para combatir gobiernos comunistas y eliminar cualquier rastro de rebeldía en gran parte del continente latinoamericano. Y de hecho, este capítulo oscuro de la historia argentina durante el gobierno de Jorge Rafael Videla en 1976, poco tiempo después de la reedición del Eternauta 1 y la inminente segunda parte, donde contaba con un guión con un compromiso más político, mostrando al Eternauta como un caudillo que guiaba a un pueblo oprimido para alzarse contra un gobierno opresor y derrotarlo a cualquier precio. Esto generó el quiebre completo con los militares y pagó el precio más cruel que cualquier persona pudiese tener, solo por su convicción militante. Pero ¿quién mejor que su esposa para explicar esto último con sus propias palabras? Este fragmento está extraído de la revista Viva el 17 de agosto de 1997. La bronca se me mezclaba con el dolor porque yo no podía entender que el hombre con el que habíamos sido tan felices, el escritor pacifista y democrático que había plasmado su amor al prójimo en todas sus obras, hubiera tomado partido por algo violento, porque aunque él no lo fuera, era cómplice de los que lo hacían y ponía en riesgo a sus hijas. Héctor miraba a los jóvenes que querían un mundo mejor y exclamaba: estos chicos son maravillosos, y yo le contestaba: hasta ahí vamos bien, pero no podemos dejar que se expongan. Y me hubiera escuchado. La otra cara de la moneda es que los Montoneros fueron una agrupación extremista. Actualmente, una de las caras famosas que en su momento tenían dentro de sus filas era la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Como todo lo extremista, nacieron del odio que se venía arrastrando tras los gobiernos de facto. Organizaciones civiles que hicieron muchísimas atrocidades a una escala muchísimo menor que las organizadas por los militares, que contaban con medios ilimitados, pero aún así no dejaban de ser crueles en esta lucha contra la dictadura. Y Oesterheld, por más que no haya militado presencialmente, el apoyo que les daba hizo que les cueste la vida, la de sus hijas y la de sus yernos. Y acá es cuando llega el 2012, un 2012 donde Mauricio Macri era el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Argentina estaba pasando por un momento económico bastante bueno. Estábamos bajo el mandato de CFK, no teníamos deuda con el FMI, pero había un descontento dentro del gobierno de Macri. Por ese entonces la imagen del Eternauta se estaba popularizando gracias a la imagen del Nestornauta, creado por los militantes de la Cámpora, ya que el gobierno del fallecido presidente Néstor Kirchner promulgaba ese mensaje de que juntos como pueblo podemos salir adelante. Era vital un estado presente para que quienes lo necesiten, pero el modelo de Macri era lo opuesto y valoraba mucho la meritocracia, es decir, el éxito individual. Cada quien es responsable de su propio destino y que el sistema terminase recompensando el mérito. Es decir, si naciste en una cuna de oro, ibas a tener éxito, y si nacías en la pobreza, claramente no, porque su ideología era antiestatal. Y como el Eternauta promovía la unión y la resistencia contra los regímenes autoritarios, al reforzar ideales de justicia social y lucha popular, algo que era totalmente lo opuesto a su ideología política de derecha, tomó la decisión arbitraria y autoritaria de que se prohibiese el Eternauta en las escuelas, que hasta el momento el mismo gobierno repartía ejemplares de forma gratuita. Además de causar la obvia indignación en la gente, esto provocó un efecto rebote e hizo que la gente se interesase aún más en la novela gráfica y aumentó un 23% de las ventas. Y esta fue la historia en parte resumida que hay detrás del Eternauta. Dejé muchísimo material político a pesar de que sí o sí en muchas partes por obvios motivos tuve que tocar el tema, ya que la
ideología política en todos, fueron los detonantes de muchísimas cosas malas que sucedieron. Aún así, estaría bueno que algunos canales de historia tuviesen los huevos bien puestos como Dios manda para hablar de estos temas de una forma un poco más completa, ya que hay muchísimo material de las cosas de Oesterheld que contó en esa entrevista para la revista Viva. Incluso yo omití que justo un año antes de su desaparición, ellos ya estaban separados. En fin, muchísima historia argentina hay detrás de todo esto. Quienes estén interesados, estamos en internet, el material está todo ahí. Voy a dejar el link en la descripción de algunas fuentes que utilicé, especialmente el de la revista Viva, que es muy interesante. Esto fue todo, mi nombre es Mac, los comentarios están abiertos para que comenten lo que quieran. Nos vemos en la próxima. Bye.